Buenos días a todos. Les agradecemos mucho que se hayan sumado a nuestra conferencia de prensa. Les vamos a presentar nuestras cifras relacionadas con COVID-19. El día de hoy nos acompaña Norma Alicia Rosas, directora general de AMIS, y Juan Patricio Riverol, vicepresidente de AMIS. Tiene la palabra Juan Patricio Riverol. Adelante, Juan. Sí, muchas gracias a todos. También les agradecemos mucho el que nos acompañen y ya nomás les pido que pongan la presentación. Gracias. Aquí tenemos entonces, empezamos con la información que tiene que ver con seguro de gastos médicos y podemos ver aquí claramente en la gráfica cómo sí se empieza a ver una estabilización en el número de casos semanales. Entre la semana pasada y esta, tenemos un número prácticamente igual de casos. La semana pasada tuvimos 12.757 contra 12.812, o sea, un incremento realmente mínimo. En el monto indemnizado, en el monto acumulado, vamos ya en 28.900 millones de pesos, que es un poco también 100 millones de pesos más de lo que se tenía acumulado hace una semana. Entonces aquí se empieza a ver un poco la misma tendencia que las cifras oficiales nos reportan de que los nuevos casos de infecciones empiezan a estabilizarse y esperemos que en semanas siguientes empecemos a ver una tendencia descendiente. Pero hasta ahorita es la primera semana en donde vemos una cierta estabilización. El costo promedio sigue siendo 443 mil pesos, muy parecido a semanas anteriores. La siguiente, por favor. Aquí tenemos la distribución a lo largo de la República Mexicana. También, digamos, son datos muy similares a las de las semanas anteriores. La gran concentración está en las zonas metropolitanas de la Ciudad de México y es junto con el Estado de México, así como Nuevo León, que es fundamentalmente toda la zona conurbada de Monterrey, así como Jalisco, que también es toda la zona conurbada de la ciudad de Guadalajara. La siguiente, por favor. Aquí tenemos la tasa de letalidad, que en la población asegurada es un poco menor que en la población general, donde es 9% contra 7% en la población asegurada. Tenemos el que 60,000 familias al año sufren un quebranto económico por el costo de una enfermedad y lamentablemente solamente 11.3 millones cuentan con una protección de un seguro privado. La tasa de contagio pues en la población asegurada es considerablemente menor a la población en general y bueno, pues esto, como ya lo hemos explicado en semanas anteriores, pues viene del hecho de que las poblaciones aseguradas en seguros privados pues tienen, digamos, una mayor, pues, digamos, precaución en su vida diaria y por lo tanto pues son menos propensos a contagiarse por este virus. La siguiente, por favor. El monto de las indemnizaciones están muy cargadas a personas a partir de los 50 años, en donde tenemos que prácticamente, el 50-59 es en donde más se concentra, pero el contagio más elevado está en personas mayores a los 70 años. Y bueno, pues aquí se ve claramente el por qué la vacunación se está llevando a cabo primero, está dirigida en primerísimo lugar a las personas mayores de 60 años. La siguiente, por favor. Tenemos aquí la distribución entre hombres y mujeres, en donde, bueno, pues el 70% de los casos son hombres, tanto en el número de casos, que son 19,000 casos contra 9,000 de mujeres, y en el caso de las indemnizaciones similar, 10,000 millones indemnizados por casos de enfermedades por COVID en hombres contra 2,752 en mujeres. El costo promedio, también en hombres, es considerablemente mayor que el de mujeres,
El de hombres está en 510,000 pesos y el de mujeres en 300,000 pesos. La siguiente, por favor. Aquí tenemos que el 58% de los casos superan el costo promedio de 443,000 pesos por atención hospitalaria, y aquí en cada semana cómo ha venido evolucionando los casos en donde requieren, hay un costo promedio, el costo promedio de 483,000 pesos, y cómo pues conforme se va complicando la enfermedad y va requiriendo más tratamiento hospitalario, y dentro del hospital tratamientos de unidades de cuidados intensivos o ya llegar a las situaciones de intubados, pues los costos van aumentando considerablemente. La siguiente, por favor. Aquí tenemos cómo los lamentables fallecimientos también están muy cargados a personas mayores de 50 años, y en donde tenemos el 28% de los fallecimientos de 50 a 59 años, pero si agregásemos los de 60 a más de 80, pues estaríamos hablando de prácticamente el 70-80% de los casos. Hasta aquí la información de gastos médicos, y le cedo la palabra a la licenciada, a la actuaria Norma Alicia Rosas, nuestra directora general de AMIS. Muchas gracias, y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. Muchas gracias Juan Patricio, y buenos días a todos. Bueno, aquí comenzamos con el reporte de los casos de seguros de vida. Es interesante ver cuál ha sido el comportamiento en las últimas semanas en cuanto al monto acumulado de casos en millones de pesos. Aquí lo que podemos ver es que al cierre de la semana pasada, pues alcanzamos los 14,894 millones de pesos. Es decir, estamos apreciando un incremento de 722 millones, que si ustedes lo comparan contra las cifras que presentó Juan Patricio en gastos médicos, no podemos decir todavía que se observe alguna clara disminución. Realmente estamos en los niveles en los que traíamos en las semanas previas, ahorita 722 millones de incremento. Cuando nos referimos al número acumulado de casos, estamos alcanzando 63,448. Destaca, igual que la semana pasada, el monto, el caso con el mayor monto, pues se ubicó en los 68 millones de pesos, y el monto promedio de pagos ha sido de 234,748 pesos. Si nos vamos a la lámina siguiente, muchas gracias. Aquí lo que podemos estar viendo es cómo se están distribuyendo el número de casos a lo largo del territorio nacional. Podemos ver que 4 de cada 10 casos se están registrando fundamentalmente en las principales ciudades, Ciudad de México, Estado de México y Veracruz. Este es donde hay mayor concentración, y sin embargo, si hacemos un zoom en la zona centro, podemos apreciar aquí también de manera muy relevante, ya habíamos mencionado, destaca Ciudad de México con el mayor número de casos. Esto tiene que ver también pues con la concentración poblacional, igual que el Estado de México, pero llama la atención el Estado de Guanajuato, que es el que seguiría dentro de esta zona centro, y bueno, particularmente seguido también por Puebla y San Luis Potosí, Hidalgo. Entonces vale la pena destacar que pues todavía tenemos que estar muy alertas y muy atentos pues a las medidas de seguridad para tratar de mitigar estos casos. En el caso, en esta gráfica lo que podemos apreciar también, al igual que en gastos médicos, tenemos una concentración muy importante de casos en personas entre 50 y 69 años de edad. Aquí están acumulando el 62% del total de fallecimientos. En la gráfica que viene, también podemos ver en la distribución por género, pues ya es algo que se ha venido estabilizando. Prácticamente 7 de cada 10 casos ocurren en hombres.
Y en cuanto al monto pagado, pues lo que se puede apreciar es que el 78% del total corresponde a casos pagados para el género masculino. Si nos referimos ahora a la industria en general y particularmente como resumen de los casos que hemos analizado, podemos ver que el sector asegurador ha atendido desde el inicio de la pandemia 92.364 casos. De estos, 63.448 están en la parte de seguros de vida y 28.916 están siendo reflejados en la parte de gastos médicos. En ambos, pues se han entregado en total 27.706 millones de pesos a los asegurados. Y aquí, bueno, pues destacar simplemente que gracias a esta cobertura y a esta protección, pues algunas familias que desafortunadamente pues han perdido a sus seres queridos, han tenido algún monto, una suma asegurada, pues que les permite de alguna manera afrontar todos estos gastos y no caer en una situación de mayor vulnerabilidad. Y en la parte de gastos médicos, pues también ha sido un número importante. Desafortunadamente, si lo comparamos contra el total de casos, pues todavía tenemos un porcentaje bien pequeño, ¿no? Prácticamente de 1.5% de los casos totales de COVID, pues son los que han podido atenderse con un seguro de gastos médicos. El sector asegurador, ya vimos, en general está cubriendo 12 veces el PIB, las sumas aseguradas ascienden a esto. Esto lo que refleja, pues sin duda, es pues toda la protección que está ofreciendo el sector de seguros. Y por otro lado, quisiera también destacar que el sector sigue siendo un sector muy sólido, un sector solvente, que está enfrentando los riesgos con 3.3 veces el capital que hoy requiere por ley. El sector asegurador se sigue ubicando como el tercer inversionista institucional más importante del país y tiene 1.43 billones de pesos en inversiones. Con esto lo que queremos seguir ratificando, pues es la solidez que tiene el sector para seguir cubriendo situaciones como la que estamos viviendo. En la lámina siguiente, lo que podemos apreciar, pues es lo que les mencionaba, la industria aseguradora a lo largo de los años ha demostrado su solidez y solvencia, y en esta pandemia pues no dejamos de hacer frente a todas estas responsabilidades. Y bueno, la pandemia, como habíamos visto, pues está ubicada ya dentro de los eventos más relevantes para el sector asegurador. Y con esto terminaríamos la presentación. Muchas gracias y estamos abiertos por si hubiese alguna consulta en particular, alguna duda. Aquí estamos Juan Patricio y yo con mucho gusto para resolverlas. Muchas gracias, Norma. Tenemos una primer pregunta de Antonio Hernández del Universal. Adelante, Toño. ¿Qué tal? Buenos días. Serían dos preguntas. Las cifras que nos presentan tanto en gastos médicos y en vida, no sé si siguen mostrando rezago por parte de las aseguradoras o los registros, que no parece tan clara que empecemos a ver no sé si una tendencia hacia estabilizarse o incluso hacia bajar. ¿Cómo lo están leyendo ustedes? O no sé si en términos generales los asegurados y que se han contagiado o que han fallecido, pues están siguiendo el mismo ritmo. ¿Cómo están leyendo ustedes estas cifras? Y la segunda pregunta es, pues a un año de que comenzó el confinamiento en México y vemos las cifras de lo que ha costado para el sector asegurador, ¿cuál es la reflexión y qué han aprendido en estos 12 meses de que la pandemia pues ya se consolidó en México y que vemos que sigue hacia adelante? Gracias. Sí, gracias, Antonio. Si quieres, Norma, yo contesto la primera pregunta y te dejo la segunda. No, la primera, sí, en gastos médicos sí vemos ya, de la semana pasada sí vemos una clara estabilización, pero es una sola semana. Entonces, yo creo que sí necesitamos esperar varias semanas hacia adelante.
pero también es un hecho de que sí hay un rezago de un par de semanas de la información de la reclamación, del momento en que las aseguradoras reciben la reclamación a que la procesan y a que nos la reportan. Entonces sí hay un rezago. Y creo que en las cifras oficiales también hay un cierto rezago. Entonces, pero yo creo que en gastos médicos sí se ve ya se empieza a ver una estabilización. En la parte de vida no, en la parte de vida todavía no se ve, pero si se está dando en gastos médicos, lo más seguro es que también se dé en vida, pero eso no lo vamos a ver todavía, sino dentro de algunas semanas. Sí. Muchas gracias, Juan Patricio. Y a lo mejor un poquito añadiendo un aspecto que es relevante con esto que menciona Juan. Es natural este proceso, como bien lo mencionas, como de rezago en la información, tiene que ver también con el proceso natural en la forma en la que las aseguradoras reciben las reclamaciones. En la parte de gastos médicos, normalmente cuando la persona está hospitalizada, el hospital en lo que procesa todas las facturas, va cerrando, va enviando también la información a la aseguradora. Entonces, por eso mencionaba Juan que podemos tener algunos rezagos tal vez de 2 o 3 semanas. Cuando ha habido situaciones en donde los hospitales están más saturados, pues se ha alargado este tiempo incluso para tener todas las facturas completas, etcétera. Pero en el caso de vida, tiene que ver más bien con un tema mucho más sensible, que es cuando la persona desafortunadamente fallece, pues las familias tienen que empezar a recuperarse. Si estuvieron en contacto con la persona enferma de COVID, pues también tienen que guardarse por lo menos 15 días, y después de todo esto empiezan a procesar la pérdida y empiezan a verificar pues si hubo algún seguro de vida, etcétera. Y a buscar todos los papeles para poder pues hacer el trámite, y muchas veces este paso les puede llevar varias semanas. Entonces es por eso que no lo vemos directamente reflejado o de manera inmediata, pero pues es un proceso natural. Normalmente en los seguros de vida se presenta este rezago, y por eso lo estamos viendo. Pues también estas cifras reflejan ese rezago, pero te digo, es un efecto natural. Con respecto a la siguiente pregunta, que tenía que ver con que, bueno, ya pasó un año de la pandemia, y qué es lo que se ha aprendido dentro del sector asegurador. Yo creo que hay muchos aprendizajes. El primero, sin duda, tiene que ver con que la pandemia era un riesgo, que si nosotros nos hubiéramos ubicado a principios del 2020, no era un riesgo que estuviera contemplado como los más inminentes, o los que tuviera más presentes, no solo el sector asegurador, sino en general a nivel mundial, ¿no? No era un riesgo que estuviera latente. Lo que sí sabemos es que el riesgo de pandemia, pues es un riesgo que ya está aquí, es un riesgo con el que tenemos pues que lidiar, y muy probablemente, pues a partir de ahora ya debemos de considerarlo como uno de los riesgos naturales a los que nos vamos a ir enfrentando. ¿Qué otro aprendizaje? Pues las compañías tuvieron que reaccionar de manera muy rápida y ponerse las pilas para poder estar cerca de los asegurados, en primer lugar, para la atención de los siniestros. Entonces, muchos de todos los procesos que eran presenciales se tuvieron que migrar hacia plataformas informáticas. Entonces, las compañías de seguros tuvieron que acelerar todo este proceso de digitalización y de entrada a nueva tecnología. Pero lo mismo ocurrió pues a nivel agentes. Se tuvieron que facilitar todas estas plataformas para que los propios agentes pudieran empezar a platicar con los prospectos, con los nuevos asegurados, pues a través de otro tipo de herramientas.
Entonces yo creo que todo esto nos llevó pues a tener un sector asegurador mucho más maduro, mucho más cercano hacia las personas, y también la propia población pues pudo percibir la importancia de contar con una protección como estas. Les digo, es lo que hace la diferencia entre que una familia tenga que pues vender parte de su patrimonio para afrontar gastos y no hacerlo. Es lo que hace que una familia no caiga en una situación de vulnerabilidad, y yo creo que todo esto es una excelente lección. Las compañías también tuvieron que reaccionar de manera muy rápida y comenzar a distribuir productos mucho más novedosos, productos accesibles para todo tipo de bolsillo. Y bueno, pues fue así como surgieron muchos paquetes relacionados con COVID, donde mezclaban protección tanto de la parte de vida como algunos otros apoyos pues a nivel, por ejemplo, hospitalario o de enfermedades graves, etcétera. Entonces sí fue un aprendizaje y sigue siendo un aprendizaje para las compañías. Muchas gracias. Eduardo Ruiz de Uno TV. Bueno, buenos días. ¿Me escuchan? Sí. Buenos días compañeros. Preguntarles si han notado a partir de estas semanas de vacunación en el país, pero particularmente en la Ciudad de México, en la zona metropolitana, se ha notado una baja de requerimiento de seguros, pues por la aplicación de las vacunas contra COVID-19. Esa es la primera. La segunda, pues ustedes tienen una relación muy cercana con los hospitales privados y me gustaría saber si comparten esta preocupación de que todavía falta gran parte del personal médico de estas instituciones por vacunarse contra COVID-19, y en ese sentido, pues ¿cuál sería el llamado que harían ustedes como colaboradores también, como institución que trabaja de la mano? Y la tercera, si me permiten, pues estamos en pleno mes de marzo, pleno mes de vacaciones para muchas personas. Se espera también el Semana Santa, y me gustaría saber si ustedes tienen previsto, si después de estas semanas ya vemos playas llenas, vemos zonas vacacionales llenas, donde las aglomeraciones no se han dejado esperar, pues saber si ustedes esperan un repunte de casos de COVID-19 y desde luego la atención por parte del sector asegurador. Que tengan un gran día. Gracias, Eduardo. Mira, yo te agradezco, bueno, te agradecemos mucho tu pregunta, porque creo yo que es muy oportuna. No tenemos información ahorita, yo creo que es muy pronto para saber si la demanda de seguros de gastos médicos esté bajando, porque la gente sienta que ya con la vacuna pues ya no necesita el seguro. Yo no creo que eso vaya a pasar, pero no tenemos información para digamos, de afirmar una u otra cosa. Si hay más demanda, menos o igual. Habrá que esperar otra vez algunas semanas hacia adelante. Pero lo que sí es muy importante y es que aun cuando la vacunación ya se inició, y yo te lo puedo decir por experiencia propia, ya que yo ya pude tener la primera dosis de vacuna la semana pasada, por cierto, muy bien organizado, me tocó tener mi cita en el Campo Marte, etcétera. Funcionó muy bien, muy eficiente, la gente muy amable, el trato estupendo, pero de lo que me di cuenta, digo ya viviéndolo, es que esto va a ser una labor titánica para nuestro gobierno y titánica para todos las personas que están colaborando para llevar a cabo esta vacunación, porque somos muchos. Estoy hablando, mira, en la delegación que me corresponde, que es la Miguel Hidalgo, están registrados como mayores de 60 años, 70,000 y pico de personas.
Se sabe que al Campo Marte terminaron yendo mucho más personas de otras delegaciones y de otros estados de la República, etcétera, pero bueno, te podemos subir 10, 20,000 más. Y funcionó muy bien, pero serán 70, 80,000. Y así en cada hay unas delegaciones más grandes, 90, 100,000 personas, etcétera, pero son muy pocos, porque estamos hablando de que por lo menos hay que vacunar por lo menos a 100 millones de mexicanos, porque estoy dejando fuera a todos los niños, que todavía no se sabe si la vacuna sirve para los niños o no, etcétera, pero estamos hablando de 100 millones, va a ser una labor titánica. Y lo malo es que sí, se empieza a sentir un relajamiento, porque ya está la vacuna, y pues la vacuna no está, empieza a estar en muy pocas personas. Entonces sí, el relajamiento y estas vacaciones que mencionas, este puente que acabamos de pasar, y ahora Semana Santa y Pascua, sí se puede ver, sí se puede dar un incremento importante de casos, definitivamente. Entonces, por eso a través de ustedes hay que volver a insistir en que la pandemia todavía está aquí y que hay que mantener y ser responsables cada quien en lo individual para seguir con la disciplina del distanciamiento social, porque si no, sí, como que no habría razón para pensar de que no se dé un repunte. Esa es un poco mi reflexión. Y por otro lado, también reiterarle a las autoridades que todos estamos más que dispuestos en lo que podamos en ayudar a llevar a cabo esta labor enorme de vacunación. Claro que ahorita una gran limitación está siendo la disponibilidad de vacunas, pero por la información que tenemos por otros medios y etcétera, es que en junio, julio va a haber una gran oferta de vacunas en todo el mundo, incluyendo México. Y entonces eso va a ayudar a que se pueda acelerar el proceso, pero para acelerar el proceso se requiere una infraestructura bárbara. Y estamos todos más que dispuestos a ofrecer la infraestructura con la que tenemos y las posibilidades que tenemos todas las empresas privadas, pero más que gustosos en ayudar, y aparte sin ningún costo para nadie, ¿no? Entonces, bueno, a través de ustedes hay que seguir transmitiendo que sí, hay peligro de volver a darle digamos, fuerza al contagio. Gracias, Norma. No sé si quisieras agregar algo. Simplemente comentar esto que tú señalas. Yo creo que sí necesitamos estar muy conscientes de que hay posibilidades. Si bajamos la guardia ya durante el próximo periodo vacacional, y bueno, no solamente esto podría ocurrir aquí en México, lo estamos viendo en otras partes del mundo, donde después de ciertos periodos vacacionales, pues han tenido que volver a replegarse porque ha habido repuntes. Entonces, bueno, hay que seguir muy atentos a todas las medidas de seguridad que nos va marcando incluso el propio gobierno federal. Perdón, no escuché que contestaran el tema del llamado a la vacunación del sector hospitalario privado. ¿Cuál fue esa pregunta otra vez, perdón? Que si se sumarían al llamado que hace el sector hospitalario para que los vacunen, ya que se han quedado rezagados en la atención, en la vacunación del personal que atiende COVID-19. No, por supuesto que apoyamos el que se les vacune. Digo, a mí me parece raro, francamente, el que no se les haya ya vacunado, porque todos ellos tienen más o menos contacto con personas y con situaciones de COVID, ¿no? Digo, capaz que no están en la primera línea porque no son los que atienden directamente, pero de que pues les pasan cerca, están en la segunda línea. No, por supuesto que es urgentísimo el que todas estas personas que están en el sector salud en general tengan cierta prioridad para la vacunación. Gracias. Muchas gracias, Norma. Juan, es la última pregunta que tenemos registrada. ¿Quisieran hacer algún comentario final?
Pues no, ya digo, ya creo que ya nos dieron oportunidad de explayarnos mucho, por lo menos a mí, y no, pues les agradezco mucho su presencia y sí les pedimos el que en la nota de esta junta, pues probablemente resalten el que la epidemia sigue, que la vacunación, aunque se ha hecho un gran esfuerzo, somos muy pocos los que tenemos, inclusive nada más la mitad de la vacunación, y entonces que hay que seguir con todas las medidas de precaución, distanciamiento, higiene, etcétera. Y muchas gracias por su presencia. Sí, no me queda más que agradecerles por estar aquí, por estar atentos y por seguirnos como cada semana. Muchísimas gracias y por favor síganse cuidando. Hasta luego, que tengan muy buen día todos. Muchas gracias. 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 Muchas gracias, hasta luego.